Tenemos actualización de Jimin, y una vez más, algo que parecía simple terminó convirtiéndose en un tema de análisis profundo dentro del fandom. Jimin subió una foto que, a primera vista, podría pasar como una imagen divertida y casual, pero bastaron unos segundos para que los detalles comenzaran a hablar por sí solos. En la imagen se puede ver un efecto de reflejos que da la ilusión de que hay 3 Jimin en escena, algo que él mismo decidió resaltar con la frase 3 traseros, un comentario breve con ese humor tan suyo, pero que automáticamente encendió la atención de quienes estamos acostumbrados a observar cada pequeño elemento de sus publicaciones. Lo interesante aquí no es solo el juego visual de la foto, sino todo lo que la rodea. Al observarla con más detenimiento, muchos notaron que no se trata de una imagen tomada al azar ni con cualquier dispositivo. La calidad, el ángulo y ciertos detalles técnicos coinciden con fotos anteriores que Jimin ha subido y que se sabe fueron tomadas con un iPhone. Y aquí es donde empieza lo realmente llamativo, porque Jimin nunca ha ocultado que su teléfono personal es Samsung. De hecho, en publicaciones anteriores quedó bastante claro qué dispositivo usa él habitualmente. Incluso cuando sube fotos tomadas con iPhone, suele ser evidente que no se trata de su celular principal. Por eso, al volver a aparecer un iPhone en escena, inevitablemente se conecta con un detalle que ya conocemos desde hace tiempo. Ese iPhone específico ha sido mostrado y mencionado por Jungkook. Él mismo explicó en una entrevista que ese celular plateado lo utiliza prácticamente como una cámara, más que como un teléfono de uso cotidiano. No es su dispositivo principal, no es el más nuevo, pero sí es el que usa cuando quiere grabar, fotografiar o capturar momentos de una manera más intencional. Esto es importante aclararlo porque muchas personas suelen decir, pero Jungkook tiene otro celular. Y sí, eso es completamente cierto. Jungkook ha dejado claro que tiene un teléfono más reciente que es el que usa normalmente. El iPhone del que estamos hablando cumple otra función. Es su herramienta para crear, para guardar recuerdos, para capturar instantes. Y bajo ese contexto, que Jimin lo use no resulta extraño ni forzado. Al contrario, encaja perfectamente con la dinámica que ambos han mostrado durante años. La foto que Jimin subió parece haber sido tomada hace días o incluso semanas, algo que también coincide con otras publicaciones recientes, donde no necesariamente comparte imágenes en tiempo real. Esto refuerza la idea de que se trata de material guardado, capturado con calma, no de una foto improvisada. Y si observamos el detalle de que Jimin está fotografiando la pantalla de otro celular, se vuelve aún más evidente que el iPhone no estaba en sus manos como dispositivo principal, sino como objeto compartido en ese momento. Aquí es donde entra la complicidad que siempre ha existido entre Jimin y Jungkook. No estamos hablando de una suposición nueva, ni de algo que el fandom esté forzando. Jungkook ha dicho abiertamente que suele tomarle fotos a Jimin, y eso es algo que con el tiempo se ha vuelto casi una costumbre reconocible. Hay momentos capturados, historias contadas y pequeñas confesiones que apuntan a lo mismo. Jungkook observa, registra y guarda muchos instantes de Jimin. Uno de los ejemplos más claros es cuando Jimin contó entre risas que Jungkook entraba a su habitación para tomarle fotos o grabarlo mientras dormía. La forma en que lo dijo fue clave. No había incomodidad, no había sorpresa, no había molestia. Al contrario, lo relató como alguien que está completamente acostumbrado a ese comportamiento, como si fuera algo normal, cotidiano, parte de su convivencia. Y ese detalle dice más que 1000 palabras, porque habla de un nivel de confianza absoluta. Por eso, pensar que ambos usan ese iPhone sin restricciones no es una teoría exagerada, sino una conclusión lógica basada en lo que ellos mismos han mostrado. Jimin tiene su Samsung, Jungkook tiene su celular principal y además existe ese iPhone que funciona casi como una cámara compartida, un objeto que va y viene según el momento. Que Jimin lo lleve consigo, que lo use para tomarse fotos o capturar escenas específicas, no rompe ninguna coherencia, al contrario, la refuerza.
Esta nueva foto no inventa una historia distinta ni cambia la narrativa que ya conocemos. Simplemente vuelve a poner sobre la mesa algo que siempre ha estado ahí. Jimin y Jungkook comparten mucho más que escenarios o ensayos. Comparten tiempo, rutinas, espacios y hasta objetos de una manera tan natural que no necesita explicación adicional. No hay drama, no hay misterio forzado, solo una convivencia tan cercana que usar el celular del otro no es un evento extraordinario. Al final, lo que deja esta imagen es una sensación muy clara. Jungkook probablemente tenga cientos, tal vez miles de fotos de Jimin que nunca veremos, recuerdos guardados solo para él, momentos íntimos y cotidianos que no están hechos para el público. Y Jimin, por su parte, se mueve con total libertad dentro de esa dinámica, tan cómodo, tan confiado, tan seguro, que todo fluye sin necesidad de justificar nada. Porque si algo ha quedado claro con los años es que nuestro Jikook funciona así. O pasan muchísimo tiempo juntos, o tienen una facilidad enorme para estar presentes en la vida del otro, de una forma constante y natural. Y esta foto, lejos de crear algo nuevo, simplemente confirma una vez más lo que siempre ha estado frente a nuestros ojos. El hecho de que Jungkook ame fotografiar a Jimin tampoco es algo que nos sorprenda en lo absoluto. Porque si hay algo que el tiempo y los propios momentos que ellos han compartido nos han dejado claro, es que Jungkook siempre está con la cámara o el celular apuntando hacia Jimin. Literalmente, Jungkook graba a Jimin, le toma fotos, captura pequeños instantes de su día a día, gestos simples, sonrisas espontáneas, momentos que quizá para otros pasarían desapercibidos, pero que para él parecen tener un valor especial. No es algo nuevo, no es algo reciente, es una constante que se ha repetido a lo largo de los años y que el fandom ha aprendido a reconocer casi como una firma personal de Jungkook. Muchas de esas fotos y videos son cosas que en su momento, como fans, llegamos a pensar o incluso a esperar que algún día compartiera. Y sin embargo, la mayoría de ese contenido nunca ve la luz. Jungkook no las sube, no las publica, no las muestra. Se quedan con él. Son recuerdos que guarda solo para sí mismo. Imágenes que existen únicamente para que él las vea, las revise, las conserve. Y eso, lejos de resultar extraño, termina teniendo mucho sentido. Fotografiar a Jimin parece ser uno de esos pequeños pasatiempos que Jungkook disfruta en silencio, algo que no siente la necesidad de compartir con nadie más, porque su valor está justamente en lo personal. No se trata de crear historias ni de imaginar escenarios que no existen, sino de observar lo que ellos mismos han dicho y mostrado. Jungkook ha mencionado que le gusta tomar fotos, que le gusta grabar, que disfruta capturar momentos. Y cuando se trata de Jimin, esa costumbre se vuelve todavía más evidente. No es solo una cuestión de estética, aunque Jimin sea increíblemente fotogénico, es también una cuestión de cercanía, de atención, de estar presente en el instante y querer conservarlo. Y seamos honestos, es completamente entendible. ¿Quién no querría ser Jungkook para poder fotografiar a Jimin? Jimin es bonito, delicado, expresivo, tiene una forma de moverse y de mirar que naturalmente atrae la atención. Cualquier persona en su sano juicio querría capturar eso, congelar esos segundos, guardarlos como recuerdos. No es exageración ni idealización, es simplemente reconocer algo evidente. Lo que hace que todo esto sea aún más interesante es que Jungkook no parece hacerlo con la intención de mostrar, sino con la intención de conservar. Es como si esas fotos fueran pequeños tesoros personales, fragmentos de tiempo que le pertenecen solo a él. Y Jimin, por su parte, parece completamente acostumbrado a ello. No hay incomodidad, no hay sorpresa. Hay naturalidad, confianza, una convivencia donde esas acciones ya forman parte del día a día. Así, esta dinámica no habla de algo extraordinario, sino de algo profundamente cotidiano entre ellos. Jungkook fotografiando a Jimin no es un evento aislado, es una costumbre. Es una forma de mirar, de observar, de guardar momentos que tal vez nunca veremos, pero que existen y tienen significado. Y al final, eso es lo que lo vuelve tan especial. No está hecho para el público, no está hecho para el fandom, está hecho simplemente porque Jungkook quiere hacerlo.
Porque cuando alguien te parece tan bonito, tan digno de ser recordado en cada pequeño gesto, lo más natural del mundo es querer capturarlo. Y Jungkook lo hace, una y otra vez, sin necesidad de explicaciones.